Bueno, en este momento les voy a hablar sobre la guerra de Irak. Para esta guerra tenemos el presente sumario, antecedentes del conflicto, escenario geopolítico e influencias extranjeras, causa del conflicto, desarrollo del conflicto, consecuencias económicas y políticas de los países opositores, política regional actualizada después del conflicto. Como antecedentes del conflicto, después de la guerra del Golfo, Irak queda militarmente debilitado y bajo un régimen de sanciones y supervisión internacional con tensiones recurrentes por inspecciones de armas y cumplimiento de resoluciones. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que la comunidad internacional impuso sanciones y exigió controles sobre armas prohibidas. Y durante la década de 1990, que fue prácticamente la guerra del Golfo, Irak fue acusado de no cumplir totalmente las resoluciones de la ONU. Existía desconfianza hacia el gobierno de Saddam Hussein y el país quedó aislado política y económicamente. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2011, que prácticamente murieron alrededor de 3.000 personas, ya que fue un atentado contra cuatro aviones estadounidenses, Estados Unidos adoptó una política de prevención y acción anticipada considerando a Irak una posible amenaza para la seguridad internacional. En cuanto al escenario geopolítico e influencias extranjeras, tenemos que la guerra de Irak se desarrolló en un escenario estratégico clave. Irak se encuentra en el Medio Oriente, en una región fundamentalmente que produce el petróleo, tiene rutas comerciales y equilibrio militar regional. Y como actores principales de la presente guerra tenemos la coalición liderada por Estados Unidos. Tenemos a Irak prácticamente bajo un régimen de Saddam Hussein. Tenemos al Reino Unido como un principal aliado, a Irán, que prácticamente no participó directamente, pero a raíz de esta guerra aumentó su influencia tras la caída del régimen iraquí. Y tenemos los países vecinos que son como Turquía, Arabia Saudita, Siria, que prácticamente se causó una preocupación por la inestabilidad regional. Este conflicto modificó el equilibrio del poder regional, especialmente fortaleciendo la influencia iraní. Como causas del conflicto tenemos causas declaradas y causas estructurales. Entre las causas declaradas, la presencia de armas de destrucción masiva que prácticamente comenzó a producir Irak y los riesgos de vínculos con terrorismo y amenaza a la seguridad internacional. De aquí resurgen prácticamente los ISIS. Y como causas estructurales tenemos el cambio de régimen político en Irak, que prácticamente fue un cambio de régimen que realizó Saddam Hussein, y tenemos los intereses de seguridad energética. En cuanto al desarrollo del conflicto, tenemos que el conflicto se desarrolla en 4 fases. La primera fase fue la invasión de Estados Unidos con su coalición, una fase que duró muy poco, en donde Estados Unidos prácticamente tomó el control de Bagdad. Tenemos la segunda fase, que fue la ocupación, colapso institucional e insurgencia, que fue del 2003 al 2006. En este punto de quiebre no fue la derrota del ejército iraquí, sino el vacío de seguridad, ya que a raíz de esto de aquí prácticamente salió el ejército iraquí, salió la policía iraquí y prácticamente el personal de terroristas comenzó a tomar el país o comenzó a tomar poder en las calles. Tenemos la fase 3, que fue la guerra sectaria y contrainsurgencia. Aquí se vio una lucha entre la parte política y la parte de la religión. Y en la fase 4 tenemos la transición y salida formal de tropas, que aquí prácticamente Estados Unidos ya retiró sus tropas de lo que es el país de Irak. Y como un post-conflicto o una información adicional, tenemos que prácticamente ahora la guerra ya no se vivió así como se la vivió antes entre Irak y la coalición, sino que en este momento ya la guerra cambió de rumbo y ahora es contra el terrorismo. En las consecuencias económicas y políticas de los países opositores tenemos para 2 países, no, para Estados Unidos e Irak. Para Estados Unidos, en cuanto a sus consecuencias políticas, tenemos el costo político interno y debate sobre autorización de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente en la parte internacional hubo un disgusto acerca de la decisión que tomó Estados Unidos de invadir Irak. Y en la parte económica tenemos el impacto prolongado en su presupuesto de defensa. Y en Irak tenemos en la parte de las consecuencias políticas la transición a un sistema político nuevo con elecciones y reparto de poder, pero con problemas persistentes, corrupción y disputa entre bloques. Y en la parte económica tenemos pues el daño masivo a infraestructuras y capacidades estatales, ya que prácticamente actualmente el país depende mucho de lo que es el petróleo. En la política regional actualizada, Irak sigue siendo un estado frágil con problemas de gobernabilidad. Todavía persiste la tensión entre Estados Unidos e Irán y la lucha contra grupos extremistas como ISIS marcó la etapa posterior del 2014.
Actualmente Irak intenta equilibrar relaciones y fortalecer su soberanía. Esto es todo en cuanto podemos hablar sobre la guerra de Irak. Muchas gracias y no antes sin terminar con una frase que dice que la guerra de Irak demuestra que ganar una guerra convencional no garantiza la paz y que el control del territorio, la legitimidad política y la estabilización posterior son decisivas en la guerra contemporánea. Muchas gracias. Compañeros, buenos días. Voy a proceder a hacer la exposición de liderazgo acerca de los dos líderes muy importantes y destacados que tuvimos en el conflicto de Irak. Como sumario tenemos justificar el principio y valor más significado observado en cada líder, justificar el tipo y estilo de liderazgo aplicando en el conflicto contemporáneo, justificar un principio de liderazgo para el mando tipo misión en cada líder, justificar el nivel de liderazgo más dominante según el conflicto contemporáneo. Primero iniciaremos con el general Tommy Franks. Con su principio más significativo fue la competencia profesional. La competencia profesional también implica la capacidad de evolucionar y no quedar anclado en doctrinas obsoletas. Es así que tras los ataques del 11 de septiembre, Franks diseñó y ejecutó la Operación Libertad Duradera en Afganistán. En lugar de una invasión convencional masiva, utilizó una combinación innovadora de fuerzas especiales, apoyo aéreo de precisión y alianzas con fuerzas locales, logrando el derrocamiento del régimen talibán en tiempo récord. Sin embargo, también hay que destacar que durante la invasión de Irak implementó tácticas de conmoción y pavor, priorizando la velocidad y la movilidad sobre el número bruto de tropas, lo que demostró un entendimiento profundo de la guerra moderna y la tecnología disponible. En cuanto a su valor más significativo fue la disciplina. En las operaciones de Afganistán e Irak, Franks aplicó una disciplina operativa que priorizaba el resultado sobre la tradición. Aunque innovó en tácticas, nunca comprometió los estándares de excelencia. La disciplina significaba que cada unidad debía cumplir su rol con precisión quirúrgica, permitiendo que fuerzas pequeñas lograran objetivos masivos. A pesar de tener desacuerdos conocidos con la administración civil, como con Donald Rumsfeld, Franks mantuvo la disciplina institucional, enfocándose en ejecutar la voluntad estratégica con profesionalismo militar, demostrando que un líder disciplinado sabe cuándo subordinar su opinión al deber superior. El tipo de liderazgo que caracterizaba al general Franks fue el laissez-faire. A diferencia de un líder microgestor, Franks confiaba plenamente en la competencia de sus mandos inferiores. Durante la invasión de Afganistán, delegó decisiones tácticas cruciales a equipos pequeños de boinas verdes que trabajaban con la Alianza del Norte. Él establecía el objetivo estratégico y permitía que quienes mejor conocían el terreno decidieran cómo alcanzarlo. Y para poder realizar la justificación de su tipo de liderazgo, es que este enfoque permite una velocidad de respuesta que un mando centralizado y rígido no puede igualar en la guerra moderna. En su estilo de liderazgo, él utilizaba el tipo de liderazgo transformacional. El general Tommy Franks aplicó un liderazgo transformacional, un estilo que no solo se basa en dar órdenes, sino en inspirar a los seguidores para trascender sus propios intereses, en favor de una visión compartida y objetivos superiores. Franks transformó la cultura operativa militar al pasar de estructuras rígidas a una mentalidad de agilidad y confianza mutua. En cuanto al principio de liderazgo para el mando tipo misión, él empleaba la moral. Para el general Tommy Franks, la moral no es simplemente un estado de ánimo, sino el cimiento psicológico y espiritual que permite el éxito del mando tipo misión, Mission Command. Bajo este principio, la moral se justificaba como el elemento que genera la confianza necesaria para que los subordinados operen con autonomía sin necesidad de supervisión constante. En cuanto a su nivel de liderazgo, él empleaba el liderazgo directo, el general del soldado, presencia y cercanía. Así se lo conocía en el campo de batalla, en vista de que el general Franks rechazó ser un líder de escritorio, prefiriendo el contacto directo con quienes ejecutan la misión. Es decir, siempre estaba en el frente. Franks solía viajar a las zonas de conflicto como Afganistán e Irak, en momentos críticos para interactuar con las tropas, y creía firmemente que el liderazgo ocurre desde el frente y no a través de una pantalla de computadora. Posteriormente, vamos a continuar con lo que es analizar a Saddam Hussein. Su principio más significativo fue la tenacidad. Incluso en los momentos finales de su régimen y durante su juicio, Hussein utilizó la tenacidad para consolidar su legado. Su comportamiento durante la invasión de 2003 y su posterior captura mostró a un líder que, independientemente de la realidad táctica, se negaba a reconocer la derrota moral. Esta actitud buscaba inspirar una resistencia prolongada incluso después de la caída de su gobierno. En cuanto a su valor más significativo, podemos destacar que fue su patriotismo. El nacionalismo panárabe y la identidad iraquí.
Hussein fundamentó su liderazgo en una visión de patriotismo que buscaba devolver a Irak y al mundo árabe a su antigua grandeza histórica. A través del partido Baas promovió un patriotismo centrado en la soberanía absoluta y la independencia frente a las potencias extranjeras. Para Hussein, el patriotismo significaba la resistencia contra cualquier forma de colonialismo o influencia externa. En cuanto a su tipo de liderazgo, él utilizaba un liderazgo autocrático. El liderazgo de Saddam Hussein es uno de los ejemplos puros de liderazgo autocrático en la historia moderna. Este estilo se caracteriza por la centralización absoluta de poder, donde el líder toma todas las decisiones con poca o ninguna participación de los subordinados, basando su autoridad en el control, la jerarquía y la obediencia emocional, incondicional. En cuanto a su estilo de liderazgo, cabe destacar que Saddam Hussein utilizaba el liderazgo directivo. Entonces aquí podemos indicar que se caracteriza por una supervisión estrecha, instrucciones específicas y una jerarquía donde el líder no solo establece la meta, sino que define meticulosamente el cómo se debe llegar a ella. A diferencia de un líder que delega, el directivo asume la responsabilidad de todos los procesos operativos. En el principio de liderazgo para el mando tipo misión, se puede destacar que él ejercía la competencia profesional. No obstante, justificar la competencia profesional para Saddam Hussein en el marco del mando tipo misión resulta en un análisis complejo, pues su estilo personal era inherentemente opuesto a la delegación que el principio exige. Sin embargo, su competencia profesional se manifestó en la creación de estructuras y capacidades que teóricamente debían sostener su visión estratégica y el control del Estado. En cuanto a su nivel de liderazgo, él utilizaba el liderazgo indirecto como conocimiento para poder entender por qué él lo aplicaba. El liderazgo indirecto requiere que la imagen del líder esté presente donde él no puede estar. Hussein utilizó el simbolismo para ejercer influencia psicológica constante, es decir, utilizaba estatuas, retratos y monumentos en cada rincón de Irak. Servían como un recordatorio indirecto de su autoridad. Este sistema aseguraba que el ciudadano y el soldado sintieran la presencia del líder, fomentando la obediencia sin necesidad de órdenes directas. Y es así, bueno, que agradezco pues me hayan prestado la atención necesaria después de haber analizado a estos dos líderes que fueron cruciales durante el desarrollo de la guerra de Irak. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas de derecho internacional humanitario, tenemos que a nuestro grupo nos tocó lo que corresponde a la guerra de Irak. En cuanto a la guerra de Irak, tenemos la pregunta de exponga y justifique con pruebas los derechos y convenios que se violaron o se incumplieron en el conflicto en análisis. Bueno, en cuanto a los convenios de Ginebra de 1949 que establecen normas obligatorias para proteger a civiles, heridos, prisioneros de guerra y personas fuera de combate, tenemos que existieron violaciones comprobadas. Este es el caso del maltrato a prisioneros de guerra y detenidos en la prisión de Abu Ghraib. Esta es una prisión de Irak, pero cuando estuvo al mando de Estados Unidos en el año 2003 al 2004, hubieron casos de torturas físicas, psicológicas, tratos humillantes. En este caso se violentó el tercer convenio de Ginebra, que es el trato humano y a prisioneros. Ya, en cuanto a ataques indiscriminados contra la población civil, en este caso tenemos el ejemplo de la operación Fallujah en el 2004. En esta operación se usó armamento pesado en zonas urbanas, existiendo una densidad abundante de población. En este caso se violentó el cuarto convenio de Ginebra, que es la protección de civiles. En cuanto a los principios violentados, tenemos el principio de distinción y el principio de proporcionalidad. Como ejemplos están los bombardeos urbanos con alto daño colateral y el uso de fósforo blanco como arma incendiaria, ya que es una arma que no discrimina al personal. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son las graves infracciones y sanciones de las partes involucradas? Bueno, en cuanto a las sanciones aplicadas a Estados Unidos en este caso, es el proceso interno contra soldados implicados en la prisión de Abu Ghraib. Las condenas que hubieron condenas menores, o sea, penas cortas y expulsiones, y lo que sí, no hubo procesamiento de altos mandos ni autoridades políticas. En cuanto a los insurgentes iraquíes, hubo capturas y juicios y condenas penales. Algo que sí podemos recalcar en esta pregunta es que hubieron sanciones no aplicadas, ya que hubieron vacíos legales. Por ejemplo, Estados Unidos, como al no ser parte de la Corte Penal Internacional, no hubo juicios internacionales contra responsables políticos o militares de alto nivel y persistió un problema de impunidad estructural.
Bueno, continuando con las preguntas de DIH, tenemos los casos. En este caso tenemos el primer caso que nos dicta lo siguiente. En un conflicto armado interno, las fuerzas gubernamentales han bombardeado un hospital que se encontraba en territorio controlado por un grupo armado rebelde. Según el Estado, el hospital estaba siendo utilizado como base de operaciones para el lanzamiento de ataques contra sus tropas. En cuanto a este caso, tenemos tres preguntas. La primera nos dice que si está permitido atacar a un hospital en estas circunstancias bajo el DIH. Bueno, en un inicio no, ya que los hospitales gozan de protección especial. Solo se perdería esta protección especial en caso de que se usara el hospital para actos perjudiciales al enemigo, fuera de su función humanitaria. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que un hospital pierda su protección? Bueno, aquí tenemos algunas condiciones de ejemplo. El uso comprobable para actos hostiles. En este ejemplo tenemos una base real de operaciones. Debe existir advertencia previa, un plazo razonable, cuando sea factible y persistencia del uso indebido. Pero aún así, con respecto a todas estas condiciones, sigue rigiendo la proporcionalidad y las precauciones. Como siguiente pregunta, ¿cómo debería haberse manipulado esta situación conforme al DIH? Bueno, se debería realizar la verificación reforzada de inteligencia, eso se lo debería hacer con múltiples fuentes, debería existir una advertencia y oportunidad de cesar el uso indebido y selección de medios y munición para minimizar el daño, ya sea la alternativa, aislamiento y captura. Esto se debería hacer respetando el principio de distinción en este caso y el principio de limitación. Bueno, siguiendo las preguntas, tenemos el segundo caso, que nos dice que un grupo de prisioneros de guerra ha sido trasladado a un campo de detención donde se les obliga a realizar trabajos forzados y se les priva de contacto con organismos humanitarios. El Estado responsable alega que estas medidas son necesarias por razones de seguridad. En cuanto a este caso, tenemos tres preguntas. La primera nos dice, ¿cuáles son los derechos fundamentales de los prisioneros de guerra según el DIH? Bueno, en este caso los derechos tenemos el trato humano, la prohibición de tortura y humillación. Ellos deberían tener una buena alimentación, salud, alojamiento adecuado y deberían estar en contacto y supervisión por organismos humanitarios. Por ejemplo, deberían tener las visitas por organismos humanitarios en este caso. Siguiente pregunta es de si es legal obligarlos a realizar trabajos forzados. Bueno, en cuanto a esta pregunta, los prisioneros sí pueden realizar trabajos, pero bajo ciertas condiciones estrictas. Debería existir una seguridad, debería no ser humillante, no estar relacionado directamente con operaciones militares y deberían tener una remuneración y bajo ciertas condiciones, ¿no? En este caso, los trabajos no deberían ser ni forzados ni abusivos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué acciones deberían tomar los organismos internacionales frente a esta situación? Bueno, los organismos internacionales deberían solicitar acceso y un monitoreo e informes y activar mecanismos diplomáticos y de protección, presionar para el cumplimiento y la respectiva documentación para procesos. Esto ha sido todo en caso a las preguntas que hemos tenido en cuanto a la guerra que estamos nosotros estudiando en este presente trabajo de la guerra de Irak y en cuanto a dos casos situacionales. Y no antes sin finalizar la presentación diciendo que la guerra moderna no basta con vencer al enemigo. Respetar el derecho internacional humanitario es una obligación legal, moral y profesional del combatiente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a exponer acerca de la parte de personal con lo que es el cálculo anticipado de pérdidas. Dentro de nuestro ejercicio tenemos como unidad al batallón mecanizado 47 Mangura, perteneciente a Ucrania. Como misión, nuestra unidad tiene atacar a posiciones fortificadas rusas en coordenadas 49 norte, 36 este. Como refuerzos vamos a tener a la segunda compañía de tanques compuesta por 28 vehículos blindados. La herramienta que vamos a usar es el cálculo anticipado de pérdidas para prever cuánto vamos a perder en cuanto a personal. Para ello vamos a utilizar la matriz que nos permite verificar cuánto vamos a perder. Como tipo de operación, ya vimos atacar posiciones fortificadas, el tiempo de operación 6 días, orgánicos son 538, reforzados por 28 hombres, el porcentaje de nuestra unidad está al 94%, total disponibles 506. Para la operación tenemos total
534. Iniciamos el primer día con 534. Los porcentajes para el primer día son 6.3 y 6.6. Para los siguientes días, 3.2 y 3.5. En pérdidas de combate, 34. Total, pérdidas 36. Pérdidas de combate de infantería, 32 y 1 para el resto de armas. Pérdidas totales, 34 y 1 para el resto de las armas. Con muertos de combate tenemos 6, muertos en total 6, heridos de combate 24, total 26 y pérdidas de no combate restamos, nos quedan 2. Capturados y desaparecidos 5 de combate y 5 totales. Recuperados 5 de combate, 2 de no combate, total 6. Evacuados 20 y reemplazos 30. Para el segundo día tenemos 534 efectivos, esto restamos del número de efectivos inicial menos los reemplazos. Tenemos para el siguiente día las pérdidas de combate 17, pérdidas totales 18. El resto se va haciendo según los porcentajes que tenemos en la parte de abajo. Y tenemos en el segundo día evacuados un total de 10 y reemplazos 15. Para el tercer día restamos, nos queda 489 efectivos. Tenemos como pérdidas de combate 16, pérdidas totales 18. Dentro de los cuales se puede evidenciar que no cambia mucho de los del día anterior, teniendo un total de evacuados de 10 y un total de reemplazos de 15. Para el cuarto día restamos, nos quedan 474 efectivos, teniendo pérdidas de combate 16, pérdidas totales 17. Aquí en el cuarto día vamos a ver un cambio, que no tenemos heridos de no combate. Tenemos un total de evacuados de 10, reemplazos 15. Para el quinto día restamos, nos quedan 459, pérdidas de combate 15, pérdidas totales 17. Para las pérdidas de infantería de combate 14, para las pérdidas de no combate totales de infantería 16, el resto 1 para cada una de las armas. El resto no se modifica, teniendo un total en el quinto día de 9 evacuados y 14 reemplazos. Para el sexto día restamos, tenemos un efectivo de 445, una pérdida de combate de 15, pérdidas totales de 16. Aquí, como podemos observar, se mantiene los mismos datos que se van dando de acuerdo al efectivo y a los porcentajes que se calcula, teniendo un total de evacuados de 9 y 13. Al final tenemos efectivos 432, pérdidas de combate 113, pérdidas totales 122. Como parte de las pérdidas de combate de infantería, 106, pérdidas de combate total, 115 en infantería. Para el resto de armas, 6. Total de muertos de combate 21, heridos de combate 82, heridos de totales 88, no combate 6, capturados de combate 20, total 20. Recuperados de combate 14, de no combate 6, total 20. Evacuados total 68, total de reemplazo 102. Al final de la operación tenemos disponibles, o inicialmente tenemos 506 disponibles. En oficiales hemos perdido 8 oficiales, que es el 6.5%. Los efectivos al final son 432. El día número 3 en infantería tenemos en pérdidas de combate 15, pérdidas de no combate 17. Esos son los fusileros. Al cuarto día tenemos 15 reemplazos en total, teniendo disponibles 76.04%. Muchas gracias. Soldados, hoy no están aquí por casualidad. Cada uno de ustedes fue formado, entrenado y templado para este momento. No se les pidió ser perfectos, se les pidió ser firmes. No se les exigió no tener miedo, se les exigió no rendirse ante él. La misión que tenemos por delante no es sencilla. Sabemos que el camino será duro y que el precio puede ser alto, pero también sabemos algo más importante. La patria no se defiende solo con palabras, se defiende con acciones. Y hoy, esas acciones recaen sobre ustedes. Si el destino exige sacrificio, que sea con la frente en alto, con la conciencia limpia y con la certeza de haber cumplido. Porque un soldado no es inmortal, pero su ejemplo sí lo es. Vayan con disciplina, con valor y con lealtad. Que el deber los guíe, que el honor los sostenga y que la patria nunca tenga que avergonzarse de sus hijos. Cumplan la misión.
En lo que compete a plana mayor en el ámbito de inteligencia mediante el plan de búsqueda de información, de acuerdo a los siguientes lineamientos. Usted como miembro de la plana mayor ha sido designado oficial de inteligencia para el conflicto en análisis, por lo cual deberá realizar un plan de búsqueda de información enmarcado en el momento previo al inicio de las operaciones. Plan de búsqueda de información. La unidad, el batallón de infantería número 34 Rocket, en el periodo comprendido desde el inicio de las operaciones hasta el término de las operaciones. Como requerimientos prioritarios de información, el batallón de infantería 34 Rocket estará en condiciones de realizar un ataque a una posición de insurgentes iraquíes, de ser así, cuándo, dónde, cómo lo haría, especial atención en el sector de Kerbaya. Como indicios, tenemos el avistamiento de insurgentes armados. El segundo indicio, explosiones de coches bomba en el sector de Kerbaya. Bases para órdenes y pedidos de búsqueda. El primer pedido, identificar qué medios disponen los insurgentes. El segundo pedido, identificar cuánto personal se encuentra en el sector de Kerbaya. El tercer pedido, identificar la presencia de vehículos sospechosos. Y el cuarto pedido, identificar los horarios en los que dejan los vehículos. Como agencias de búsqueda de información tenemos a la primera, segunda y tercera compañía del batallón de infantería 34 y a la agencia de inteligencia militar, cada uno con su prioridad respectiva. En cuanto a lo que compete al lugar y fecha de entrega de informes, el primer y segundo pedido se entregarán el 8 de abril del 2003 a las 10 horas y 14 horas. El tercer y cuarto pedido se entregará el 9 de abril del 2003 a las 16 y 22 horas. Como observaciones, dar parte inmediato de cualquier actividad o movimiento que realicen las fuerzas insurgentes iraquíes. Eso es todo en lo que compete al plan de búsqueda de información, de acuerdo al conflicto en estudio. Muchas gracias. Análisis del conflicto de Irak en cuanto a la organización, alistamiento operacional, operaciones y OPSIC. La organización de la coalición. Se debe realizar durante la fase inicial del conflicto la organización de fuerzas de la coalición, orientado a la derrota rápida de las fuerzas convencionales iraquíes. Esta organización es coherente con la misión inicial. Sin embargo, también se recomienda establecer que la organización debe responder al ambiente operacional actual y proyectado, considerando las bases posteriores de la operación, aplicando el principio doctrinario de emplear y preservar capacidades que contribuyan al control del área de operaciones. Esto evitará la disolución de las Fuerzas Armadas iraquíes y de los organismos de seguridad interna, lo cual constituiría un error organizacional crítico, ya que generaría un vacío de poder dentro del conflicto. Alistamiento operacional. El alistamiento operacional es adecuado para operaciones ofensivas convencionales. No obstante, la doctrina señala que el alistamiento debe garantizar que las fuerzas se encuentren preparadas para todas las tareas derivadas de la misión, incluyendo operaciones prolongadas y de carácter no convencional, para evitar la inadecuada preparación de tropas de la coalición para operaciones de estabilización, control de población y lucha contra amenazas irregulares, lo cual podría generar una falla en el alistamiento operacional integral exigido doctrinariamente. Operaciones. Desde el punto de vista operacional, para alcanzar el éxito decisivo en la fase inicial, mediante maniobras profundas y simultáneas, se recomienda, según la doctrina, establecer que las operaciones deben planificarse y conducirse asegurando la continuidad del esfuerzo operacional y una transición ordenada entre fases, para lo cual es necesario contar con un plan operacional robusto para la fase posterior al conflicto convencional y evitar la pérdida de iniciativa, la proliferación de amenazas irregulares y evitar la pérdida del control del ambiente operacional. En cuanto a las operaciones psicológicas, las acciones psicológicas ejecutadas por la coalición en la fase inicial de la guerra, la coalición implementó una campaña psicológica intensiva dirigida a Fuerzas Armadas iraquíes regulares, al liderazgo político y militar del régimen de Saddam Hussein, a la población civil iraquí y a la opinión pública internacional. Entre las acciones más relevantes,
se encuentra el lanzamiento masivo de panfletos instando a la rendición de unidades militares iraquíes, transmisiones radiales y televisivas que enfatizaban la inevitabilidad de la derrota del régimen, mensajes dirigidos a separar psicológicamente a las fuerzas regulares del liderazgo basista, uso del concepto shock and awe, conmoción y pavor, como herramienta psicológica operacional, buscando paralizar la capacidad de decisión del enemigo. Cuanto a los objetivos psicológicos perseguidos, se encuentra la disminución de la voluntad de combate de las fuerzas iraquíes, provocar rendiciones masivas y deserciones, conducir las necesidades de combate en escenarios urbanos prolongados, construir una percepción de legitimidad de la intervención ante la población local. Los objetivos públicos se encuentran entre el público objetivo las tropas iraquíes, regulares y personal de conscriptos, población civil urbana, élites tribales y religiosas, la comunidad internacional y aliados. Los efectos logrados. En la fase convencional, las operaciones psicológicas de la coalición lograron efectos significativos, evidenciados en la rápida desintegración de grandes unidades iraquíes. Sin embargo, estas operaciones mostraron severas limitaciones en la fase posterior al conflicto, al no anticipar el impacto psicológico del colapso del Estado iraquí y la narrativa de ocupación extranjera. Como conclusión, se evidencia una asimetría en el empleo de las operaciones psicológicas. Mientras la coalición priorizó la rapidez y el impacto inicial, los actores no estatales desarrollaron campañas psicológicas sostenidas, culturalmente adaptadas. La falta de integración colectiva entre operaciones psicológicas, operaciones de estabilización y reconstrucción debilitó el esfuerzo psicológico de la coalición, permitiendo que la insurgencia capturara el dominio cognitivo del conflicto. La guerra de Irak demuestra que las operaciones psicológicas, correctamente integradas, aceleran la victoria militar. Sin embargo, su empleo inadecuado o discontinuo facilita el surgimiento de amenazas no estatales. Para el planeamiento operacional contemporáneo, las operaciones psicológicas deben considerarse un esfuerzo permanente, coherente y culturalmente informado. Entre las fuentes de investigación tenemos a Paul en 2008, Comunicación Estratégica; Penn, 2005, Los medios como instrumento de guerra; Reed en Hecker, 2009, Guerra 2.0, Guerra irregular en la era de la información; y la estándar OTAN, Doctrina conjunta aliada para las operaciones psicológicas. Muchas gracias.